Así es exactamente como pasaría de la rutina de una existencia de 9 a 5 a construir una fortuna propia. No solo a través del dinero, sino a través del dominio del poder mismo. Mackie escribió una vez que la fortuna es una mujer y que si deseas controlarla, debes tratarla con valentía. No estaba hablando de suerte, estaba describiendo la audacia, el coraje de dejar de obedecer y comenzar a mandar. Lo sé porque una vez viví la vida obediente. Gané un salario modesto, seguí las reglas, esperé permiso y me ahogué en un resentimiento silencioso. Pero el día que dejé de esperar que la fortuna me favoreciera y decidí apoderarme de ella, todo cambió. Si pudiera regresar a esa versión de mí mismo, atrapado detrás de luces fluorescentes y un sueldo estable, le diría que el primer paso no es renunciar a su trabajo. Se trata de cambiar tu psicología. La riqueza de un hombre es un reflejo de su habilidad elegida, su arma en el ámbito de la vida. Machiavelli enseñó que todo príncipe debe poseer virtud, la capacidad de imponer su voluntad en circunstancias inciertas. En nuestra época, eso significa identificar tu habilidad machiavelliana, la disciplina o el oficio que te otorga influencia sobre los demás. Ir a trabajar, sí, pero estudiar el trabajo que multiplica el poder. Entonces, esto es lo que yo haría. Abre tu mente como un estratega. Vaya a Google, su moderna biblioteca de Florencia, y escriba profesiones de millonarios. Verás una lista predecible. Emprendedores, inversores, abogados, ingenieros, financieros, creadores. Ahora bien, no lo ojees. Construir una cuadrícula. Califica cada uno según tu interés natural y tu competencia existente. Allí donde tu curiosidad y tu capacidad se superponen, encontrarás tu primer asiento de poder. Cuando hice este ejercicio hace años, me di cuenta de que me faltaba paciencia para la ingeniería, credenciales para la abogacía y el deseo de obedecer a cualquier jefe durante el tiempo suficiente para ascender en la escala corporativa. Entonces me volqué hacia el emprendimiento. No fue porque pensara que era glamoroso, fue porque era el camino más rápido hacia la soberanía. Como un príncipe que toma un castillo en ruinas y decide reconstruirlo a su propia imagen. Quería tener el control, incluso si eso significaba riesgo. Pero este camino requiere una elección aún más difícil: aislamiento. Verás, no se puede construir un imperio rodeado de campesinos. El segundo paso entonces es brutal. Debes cortar los lazos con los que no tienen poder. Machiavelli advirtió que la caída de un gobernante a menudo comienza con malas alianzas, y aprendí esto a las malas. Cuando anuncié por primera vez que estaba creando mi propio negocio, esperaba apoyo. Lo que recibí fue burla. Mis amigos se rieron, dudaron, me ignoraron y me descartaron, no por malicia, sino porque mi ambición amenazaba su comodidad. Recuerdo hablar apasionadamente de lo que estaba aprendiendo, de los libros que estaba leyendo, de las noches que me quedaba despierto dibujando planos. Cambiarían de tema. Hablaban de chismes, de televisión y de cualquier distracción que los mantuviera entumecidos. Entonces me di cuenta de que mi crecimiento me había convertido en un extranjero en mi propio círculo. No fue nada personal, fue biológico. La evolución recompensa a quienes se adaptan y castiga a quienes se aferran a lo familiar. Así que me retiré. Fue solitario, sí, pero esa soledad fue el crisol. Todo hombre que busca la grandeza debe experimentar el exilio antes de la ascensión. Napoleón fue exiliado antes de convertirse nuevamente en emperador. El propio Machiavelli escribió al príncipe mientras estaba desterrado de Florencia, despojado del poder. Sin embargo, su exilio creó las ideas que sobrevivirían a los reyes.
Tu propia separación de la mediocridad es la misma prueba. Los débiles lo llaman soledad, los fuertes lo llaman preparación. Esta es la verdad que nadie te dice. Tu energía es finita y tu círculo la consume. Cada conversación que no se alinea con tu futuro debilita tu control sobre él. Los pobres te arrastrarán a su desesperación disfrazada de realismo. Los mediocres se burlarán de tu ambición para hacer que su propio fracaso parezca racional. Debes proteger tu mente como un príncipe protege su fortaleza. Cada puerta cerrada, cada muro vigilado. Cuando eliminé a quienes ridiculizaban mis ambiciones, no solo perdí amigos. Gané espacio, silencio, concentración, un vacío mental que finalmente pude llenar con conocimiento, poder y estrategia. Fue entonces cuando comenzó la verdadera transformación. Porque una vez que eliminas el ruido de la multitud, tu propia voz vuelve a ser audible. Y empiezas a pensar no como un empleado, sino como un gobernante que planea su primera conquista. Pero Machiavelli nos advierte sobre el dilema que debemos evitar. El aislamiento sin orientación genera delirio. Una vez que hayas eliminado a los débiles, debes reemplazarlos con los poderosos. La siguiente etapa de tu ascenso exige que te acerques a quienes ya viven la vida que deseas. Así es como el poder se transfiere, no por suerte, sino por imitación de los maestros. Y eso nos lleva al siguiente movimiento. La sustitución estratégica de tu círculo por mentores, modelos y millonarios que ya poseen las llaves del reino. Porque la proximidad, como sabía Machiavelli, es la sombra de la influencia. Y con quien quiera que permanezcas a tu lado durante suficiente tiempo, eventualmente te convertirás. Una vez que hayas silenciado el ruido de la mediocridad, debes llenar ese vacío con inteligencia, ambición y ejemplo. Machiavelli observó que los hombres casi siempre siguen el camino trillado, y sin embargo, por imitación, logran lo que otros antes que ellos lograron. La versión moderna de esa verdad es simple. Tu proximidad determina tu destino. Si quieres ascender entre los príncipes, debes situarte donde ellos se sitúan. Así que aquí está tu siguiente paso. Reemplaza a tus amigos arruinados por profesores ricos. Piense en la jerarquía de influencia en su vida. El hombre promedio busca la validación de aquellos que están por debajo de él porque es más fácil ser admirado que ser corregido. El hombre ambicioso busca el consejo de aquellos que pueden afilar su mente como una espada. En la era de los algoritmos, tu entorno se extiende más allá de tu vecindario. Es lo que consumes, a quien sigues y cuyo lenguaje empiezas a adoptar. Cuando comencé a darle forma a mi nuevo círculo, hice una lista. 10 nombres de personas que ya construyeron la vida que yo quería. Ni celebridades, ni soñadores, sino estrategas. En el Renacimiento, los hombres ambiciosos hicieron lo mismo. Fueron aprendices de maestros, estudiaron sus técnicas, aprendieron no solo sus habilidades, sino también su temperamento. Los Meduche formaban tanto a comerciantes como a artistas. No solo crearon riqueza, ellos diseñaron dinastías. Hoy en día se aplica el mismo método. Los ricos que usted admira han dejado tras de sí un rastro de migas de psicología y sistemas. Estúdialo. Obsesionarse con ello. Pero Machiavelli ofrece una advertencia aquí. La admiración sin transformación es adoración. No estudies para ser fan, estudia para convertirte en rival. Cuando modelé por primera vez a mis propios mentores, no me imaginé sentarme a su lado. Me imaginé superarlos. Y este cambio de la admiración a la competencia activa a tu estratega interior. Porque cuando ves a los poderosos no como dioses, sino como hombres que simplemente jugaron el juego por más tiempo, dejas de sentirte intimidado y comienzas a aprender como un depredador que acecha a su presa. Así estudié a las élites modernas, no como ídolos, sino como arquitectos. ¿Cómo piensa Jeff Bezos sobre el tiempo? ¿Cómo define Warren Buffett la paciencia? ¿Cómo utiliza Elon Musk la deuda como arma? No son solo multimillonarios, son príncipes contemporáneos, hombres que entendieron que la riqueza no se gana, se crea. Cada uno de ellos siguió el principio de Machiavelli. El sabio hace inmediatamente lo que hace el necio. Finalmente,
Actúan con rapidez y seguridad mientras otros dudan y piden permiso. Ahora, hablemos del tiempo. El siguiente pilar de tu transformación es aprender a tratar el tiempo como tu activo soberano. Machiavelli escribió que un príncipe nunca debe desperdiciar la luz del día esperando una oportunidad, porque la ociosidad es aliada de la decadencia. Traduzca esto a la vida moderna. Tus mañanas, noches y fines de semana no son para recuperarte, son para preparación. El hombre común pasa horas navegando, mirando, esperando. El gobernante en formación estudia, construye y calcula. Cuando todavía trabajaba de 9 a 5, consumía conocimiento del mismo modo que la mayoría de la gente consume entretenimiento. Podcasts mientras conduzco, audiolibros en el gimnasio, notas garabateadas en los semáforos en rojo. Tienes que convertir tu vida en una academia de autoeducación. Cada momento libre aumenta o disminuye tu potencial. Pero aquí es donde la mayoría fracasa. Llenan su cabeza de información, pero nunca establecen objetivos. El príncipe siempre gobierna hacia una conquista específica, no hacia una ambición vaga. Si su objetivo es generar riqueza, define el ámbito en el que gobernará. Se trata de negocios, bienes raíces, inversiones, medios de comunicación. Cada hora dedicada a aprender fuera de ese campo es una diversión disfrazada de productividad. El enfoque crea impulso. El impulso genera autoridad y la autoridad en cualquier industria es moneda corriente. Aún así, estudiar a distancia solo te llevará hasta cierto punto. Llega un momento en el que hay que entrar en la arena y los espacios físicos donde se concentra el poder. En la Florencia de Machiavelli, el poder se intercambiaba en reuniones privadas, salones y tribunales. Hoy en día, esto sucede en conferencias, eventos de mentes maestras y salas llenas de inversores y creadores. Estos son vuestros palacios modernos. Para llegar a ellos hay que pagar un precio de entrada, no en adulación, sino en inversión. Y esto te lleva al siguiente umbral, el que separa a los pensadores de los hacedores. Porque el camino hacia la riqueza no se basa en el acaparamiento, sino en el despliegue. No puedes amasar una fortuna sin antes arriesgar lo que tienes. Y mientras las masas ven la deuda como un peligro, Machiavelli la llamaría un arma, una apuesta calculada que fuerza la transformación. En sus palabras, no hay nada más difícil de emprender, más peligroso de llevar a cabo o más incierto en su éxito que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas. En otras palabras, la revolución, personal o financiera, exige riesgo. La cuestión no es si puedes permitírtelo, sino si puedes permitirte no actuar. Y así, mientras te preparas para pasar a la siguiente etapa, te enfrentarás a ese momento universal en el que tu ambición superará tu billetera. Cuando la oportunidad está a tu puerta, pero el precio parece insoportable. Ese momento pondrá a prueba tus nervios, tu fe y tu futuro. Tu respuesta determinará si seguirás siendo un estudioso de la riqueza o si finalmente te convertirás en su amo. En este punto, has estudiado a los poderosos, has remodelado tu círculo y has comenzado a pensar como un estratega en lugar de un espectador. Pero aquí es donde la mayoría cae, en el altar del miedo. Dudan cuando llega el momento de pagar el precio. Machiavelli escribió una vez: no son los títulos los que honran a los hombres, sino los hombres los que honran los títulos. En otras palabras, la riqueza y el poder no te santifican. Los santificas mediante acciones audaces. El príncipe moderno debe aprender a tratar el dinero no como una garantía, sino como un arma. Cuando escuché este principio por primera vez, me aterrorizó. Me criaron, como a la mayoría de las personas, para venerar la seguridad. Ahorra tu dinero,
evita riesgos y teme las deudas. Pero lo que Machiavelli entendió y lo que todo magnate moderno explota es que la comodidad destruye la conquista. Un príncipe que teme gastar nunca construirá una fortaleza lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a un ataque. Por eso los ricos ven la inversión de manera diferente, no como una pérdida, sino como una transformación. El acto de invertir capital, ya sea dinero, tiempo o reputación, es lo que forja la próxima versión de ti mismo. Recuerdo la primera vez que hice una inversión de alto riesgo en mí mismo. No fue cómodo. Fue un curso de marketing de $4,000 en un momento en el que ni siquiera tenía los fondos. Pero sabía que el estancamiento era más caro. Pensé en las palabras de Machiavelli. La fortuna favorece a los audaces y es más frecuente que la conquisten los impetuosos que los que se ponen a trabajar con frialdad. Esa única decisión me obligó a entrar en un nuevo estado psicológico, uno en el que el fracaso no era una opción. La deuda se convirtió en el campo de batalla que exigía la victoria. En el mundo moderno, este principio está en todas partes. Elon Musk vendió casi todo lo que poseía, incluso hipotecó sus casas para financiar a Tesla cuando los inversores se burlaron de él. Los Medici pidieron préstamos agresivamente para financiar empresas que elevaron a su familia de comerciantes a monarcas. Alejandro Magno quemó sus barcos para que sus hombres no tuvieran otro camino que seguir adelante. Estos hombres entendieron la oscura verdad. Machiavelli insinuó que la necesidad genera grandeza. Cuando eliminas tus rutas de escape, la única dirección que queda es la dominación. Los débiles ven las deudas como cadenas. Los fuertes lo ven como una espada. Por eso es que le digo a todo aquel que se toma en serio el ascenso: entra en habitaciones que te permitan hacer crecer tu economía. Paga para asistir a las conferencias donde hablan tus héroes. Únete a los genios que te harán sentir un nudo en el estómago cuando pasas la tarjeta. No porque el evento en sí te hará rico, sino porque te obliga a convertirte en alguien digno de esa inversión. Cada vez que entraba en una habitación así, lo hacía temblando, sintiéndome indigno, superado, desconocido. Pero en cada una de esas habitaciones, mi ambición se agudizó. La proximidad a la grandeza es incómoda, pero esa incomodidad es el costo de acceder al poder. En esas reuniones empiezas a ver la diferencia entre los hombres comunes y los constructores de imperios. El asistente promedio toma notas. El futuro millonario observa el comportamiento, el lenguaje, el posicionamiento. ¿Quién llama la atención? ¿Quién habla poco pero con precisión? ¿Quién controla a la multitud sin levantar la voz? Estas son las mecánicas sutiles del poder. Machiavelli aconsejaba que un gobernante debía observar siempre los hábitos de los grandes hombres e imitar lo que funciona, incluso las partes despiadadas. No solo estudias lo que dicen, sino también lo que no dicen. Aprendes a leer el silencio como estrategia. Antes de cada evento al que asistía, establecía una regla. Debo tener algo de valor que discutir. Me di 3 meses para crear algo que valga la pena mencionar. Una nueva oferta, un producto, un hito. Porque los poderosos respetan el movimiento, no el potencial. Cuando finalmente me encontré frente a aquellos a quienes admiraba, no estaba allí para tomarme selfies. Estuve allí para señalar valor. Y ese cambio de consumidor a contribuyente fue cuando las puertas comenzaron a abrirse. Aquí está en juego una ley machiaveliana. Un príncipe sabio debe procurar que sus ciudadanos tengan siempre y en todas las circunstancias necesidad del Estado, y entonces les sean siempre fieles. Traducido para ti: haz que la gente te necesite. Construye algo a lo que los poderosos quieran tener acceso y nunca volverás a pedir conexión. Así es como se forja la influencia. Pero vayamos más allá. Una vez que estás en la sala, tu misión no es conocer a todo el mundo. Se trata de identificar a ese puñado de personas que pueden alterar tu trayectoria. Antes de cada evento, investigaba obsesivamente quiénes estarían allí, qué habían construido, qué deseaban. Mi lema era simple: conviértete en el acosador educado. No es espeluznante,
es estratégico. La preparación es poder. La mayoría aparece desarmado, esperando tener suerte. El machiaveliano aparece con expediente, perspicacia y precisión. Así nacen las alianzas, no por casualidad, sino por cálculo. Comenzarás a ver la misma dinámica que dio forma a la Florencia renacentista o al Wall Street de hoy. Todos fingen ser aliados, pero en secreto miden con quién vale la pena alinearse. No te resientas por ello. Aprende a tocarlo. No estás ahí para agradar. Estás ahí para ser recordado. Aún así, hay una habilidad que determina si se puede convertir la proximidad en ganancias: la capacidad de vender. Machiavelli llamó a la persuasión un arma más afilada que cualquier espada. El arte de gobernar las mentes, no a través de la fuerza, sino a través de la creencia. Porque ningún imperio, político o financiero, se ha construido sin la capacidad de vender. Y ahí es donde comienza la siguiente ley. Debes dominar el arte de la persuasión o serás gobernado por aquellos que lo tienen. Todo príncipe moderno, desde Bezos hasta Buffett, es un vendedor disfrazado. Toda fortuna comienza como una conversación. Todo reino comienza como un campo. A estas alturas ya has asumido riesgos, has invertido en ti mismo y has entrado en las salas donde circula el poder. Pero estar entre los poderosos no es suficiente. Ahora debes mandar. Machiavelli enseñó que el primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo rodean. En nuestro mundo, esto se traduce en influencia. Tu capacidad para persuadir a otros para que sigan tu visión, compren tu producto o inviertan en tu idea. Los hombres más ricos del mundo no son solo inversores o inventores. Son persuasores. Pueden mover mentes, redirigir capital y someter mercados enteros a su voluntad. Por eso la siguiente ley de ascensión son las ventas. El lenguaje olvidado del poder. Cada día debes aprender a venderte a ti mismo, tu visión, tu valor. Los tímidos lo llaman fanfarronería. Los sabios lo llaman supervivencia. Desde la Florencia de Macabe hasta el Silicon Valley moderno, la persuasión es la moneda invisible de los imperios. Jeff Bezos vendió a los inversores el sueño de una biblioteca digital antes de obtener ganancias. Steve Jobs vendió identidad antes de vender dispositivos. Incluso el propio Machiavelli, desterrado de Florencia y desesperado por regresar, vendió al príncipe como guía a sus antiguos enemigos, convirtiendo la estrategia en redención. Ese es el poder de las palabras utilizadas como armas. Recuerdo la primera vez que comprendí esta verdad. Tenía conocimientos, tenía esfuerzos, pero no tenía influencia. Y la influencia es lo que traduce el esfuerzo en ingresos. Así que me sumergí en la psicología de las ventas, no del tipo manipulador, sino del estratégico. Es el arte de ver los deseos del otro y posicionarse como el puente entre su dolor y su alivio. Machiavelli llamaría a esto el dominio de la naturaleza humana, saber lo que la gente realmente quiere, no lo que dice querer. Los hombres están impulsados por dos impulsos principales, dijo, o por el amor o por el miedo. Los mejores vendedores saben utilizar ambos. Primero, debes venderte a ti mismo. Si no crees en tu producto, en tu oficio o en tu destino, tu tono te traicionará. La voz no comprometida tiembla, los comandos de voz comprometidos. Cuando finalmente internalicé eso, todo cambió. Mi mensaje se volvió claro, mi confianza inquebrantable y las oportunidades comenzaron a fluir. No puedes hacer que otros crean en ti hasta que hayas superado tus propias dudas. Ahora, una vez que hayas dominado la persuasión, el siguiente paso es la precisión. La riqueza, contrariamente al mito, no es mística. Es matemático. Machiavelli estaría de acuerdo. La fortuna es el árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero aún nos deja controlar la otra mitad. La mitad que controlas es la medida, tu métrica, tu disciplina, tu aritmética de conquista.
No se puede gobernar lo que no se mide. Así que define tus objetivos como un general que traza su mapa de campaña. Si tu meta es $1.000.000, no lo sueñes, calcúlalo. $1.000.000 son simplemente $2.140 por día. Ese es el número del campo de batalla. Desde allí, realiza ingeniería inversa de tu ruta. ¿Cuántos clientes, productos o acuerdos debes cerrar para lograrlo? Divídelo hasta que tu ambición sea cuantificable. Cuando hice esto, la niebla de la fantasía se disipó. Dejé de tener esperanzas y comencé a rastrear. Cada día tenía un objetivo medible. Cada revés se convirtió en un punto de datos. Y en la aritmética de la ambición, la consistencia se convierte en destino. Pero incluso con métricas, usted enfrentará resistencia, fatiga, dudas y rechazo. Machiavelli advirtió que hay que considerar que no hay nada más difícil de realizar, ni más dudoso de éxito, ni más peligroso de manejar que iniciar un nuevo orden de cosas. Cada vez que intentes ascender, la vida pondrá a prueba si realmente lo deseas. La mayoría de los hombres se rinden aquí, no porque el camino sea demasiado difícil, sino porque pierden el porqué. Olvidan por qué están luchando. Aquí es donde comienza la ley final, la disciplina del hambre. Debes despertarte cada día con un recordatorio de que aún no eres quien podría ser. Cuando miro mi cuenta bancaria, no veo números. Veo distancia entre donde estoy y donde debo ascender. Entre el hombre que soy y el que quiero ser. Machiavelli llamaría a esta tensión necesidad. Necesidad, la fuerza que agudiza la ambición y la convierte en genio. Cada mañana, mira tus objetivos y luego tu realidad. Siente ese espacio. No lo adormezcas. Úsalo. Es tu prueba de que estás vivo y que sigues en el juego. Los débiles ven esa brecha y lo llaman fracaso. Los fuertes lo ven y lo llaman fuego. Cuando comencé a hacer este ritual, revisando mi visión y mi realidad una al lado de la otra, mantuvo mi mente despiadada. Me recordó que la comodidad es el enemigo de la grandeza. En el momento en que dejas de sentir ese hambre, dejas de moverte y el mundo comienza a pasar de largo. Así que recuerda, la riqueza no es solo un número, es un espejo que refleja tu capacidad de dominio, de riesgo y de resiliencia. Para dominar tu vida como un príncipe, debes pensar como tal, de manera estratégica y fría, pero con un propósito ardiendo bajo la superficie. Los hombres que se convierten en millonarios no adoran la fortuna, la utilizan. No esperan permiso, se lo llevan. Tu potencial, como diría Maquia, no reside en la virtud tal como la define el mundo, sino en la virtud que somete el caos a tu voluntad. La fortuna pone a prueba a cada hombre, pero al final cede ante aquellos que se atreven a golpearla con precisión, paciencia y fuerza. Y si quieres entender cómo canalizar ese hambre para crear una vida de abundancia estratégica, cómo construir una fortuna que no pueda ser arrebatada, mira el siguiente video aquí mismo. Porque la siguiente ley de la riqueza no tiene nada que ver con el dinero. Se trata de dominio.